Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar hoy el tema principal que sería WinSock. Y vamos a ver primero la parte de Fox, que sería, acá tenemos la aplicación que sería la aplicación cliente y la aplicación que es servidor. Aquí tenemos, le voy a compartir después de la reunión los archivos que serían básicamente para poder instalar el WinSock, tanto en el cliente como en el servidor, ¿verdad? En algunas máquinas, instalándole este archivo, que él instala todas las librerías, básicamente lo que utiliza los OCX más principales, y en ese caso está también el OCX de MSCOM. Al instalar esta librería ya generalmente funciona. En algunos casos y en algunas máquinas da inconveniente, entonces en el caso que dé inconveniente, hasta aunque instalando esta librería, hay dos librerías, sería MSCOM registro y el WinSock registro. Entonces con estas dos librerías, perdón, estas son entradas de registro, y ahí se soluciona el inconveniente con el MSCOM y el WinSock. El WinSock lo que suele tener inconveniente es cuando se quiere ejecutar en tiempo de ejecución, tiempo de diseño, o en tiempo de desarrollo, como le dicen, ¿verdad? A veces da ese mensaje de error que no hay licencia para la librería WinSock, dice el error. Entonces, en ese caso, si hay ese error en sus máquinas, entonces con este se soluciona ahora. Ahora vamos a ver la parte de, vamos a ejecutar. Este sería una ventanita que sería del servidor, que es el que hace la conexión. Entonces él va recibiendo todas las peticiones que van ingresando a un puerto, ¿verdad? Él va recepcionando, ¿verdad? A cada máquina eh, que se le asigna, que se conecta al servidor, él va colocando un ID, ¿verdad? Voy a explicar después el código fuente. ¿Tu micrófono, alguien está encendido? Silenciar. Ahí creo que ya estamos. Bueno, entonces, cuando uno de los clientes inicia, por ejemplo, en este caso vamos a iniciar, vamos a probar del celular. Eh, Perdón la ignorancia, pero te estás conectando a la IP. sí, este corre en el servidor, que sería, este sería para nosotros nuestro servidor, pero voy a explicar, eh, bueno, en realidad voy a mostrar la máquina. En este caso tengo acá un apunte, tengo dos máquinas, una que es Windows, que va a ser el servidor de WinSock, que sería el servidor Windows, que tiene el IP, este sería 192.168.0.5, que se ingresa por RDP. Aquí voy a colocar la máquina que sería el 005, que es un Windows, ¿verdad? Y aquí tenemos servidor, y aquí tenemos el ejecutable, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto, ahí, tengo que bajar. Este, ahí. Bueno, este está corriendo en esta máquina, que es un Windows, ¿verdad? Y tiene el IP 05. En este caso el servidor
tiene un puerto que se le asigna, en este caso asigné el 8080, aquí, el puerto 8080, que puede ser cualquier otro puerto. Ahí. Entonces, aquí tengo el servidor y tengo una aplicación en el móvil que se llama Simple TCP Socket Tester, que sería que pueden bajar del Play Store. Vamos a abrir y aquí nos pide si queremos como servidor o queremos como cliente. Entonces, como cliente le ponemos el IP del servidor, que sería nuestra máquina, que sería el 05, y le ponemos el puerto. Le vamos a conectar. ¿Y qué pasó? Entonces, al conectarse, él coloca el servidor, recibe la respuesta. Hay unos procesos que justamente se hace para validar el cliente, y una vez que ingresó el cliente, le asigna un ID, que sería el 468. Cuando se conecta otro socket, otro cliente, le asigna otro número. O sea, a cada cliente que se va asignando, le asigna un número diferente, ¿verdad? Para que todos puedan estar dentro del servidor. Y también cuando yo me conecto al servidor, yo recibo una respuesta que está aquí abajo. En este caso, básicamente el servidor es un intercambio de textos, ¿verdad? Pero después voy a ir explicando paso a paso qué es lo que se hace en los servidores de Winsock, ¿verdad? Entonces, cuando yo me conecto, recibo una respuesta. Me dice que el ID de la máquina que yo estoy conectando sería este ID, el guión bajo de 50WXVA A0. Entonces, acá, a cada máquina que yo conecte, él va teniendo un identificador para poder saber a quién responderle después cuando envía una petición, ¿verdad? Este sería desde el celular. Vamos a ejecutar desde mi equipo. Vamos a entrar en viernes. Aquí, cliente. Pueden desconectar tu micrófono. Ahí. Entonces, acá tengo el cliente. Me voy a conectar con este. No reconoce pop. Aquí. Ya tengo un cliente. Entonces voy a ejecutar el cliente desde mi máquina. No, tengo que... Aquí. Aquí sí van a ver. Este está ejecutando de mi máquina. Y van a ver que yo ejecuté desde mi equipo. Se conectó al IP 05 y agregó otro ID, que sería el 468. Y me respondió también y me dio otro identificador. O sea, por cada cliente que uno se conecta, le da un identificador para que pueda identificar qué cliente es, ¿verdad? Porque aquí yo les puedo escribir hola y le digo en el que le estoy enviando, en este caso connect, recibe el servidor, ¿verdad? Entonces, si otro cliente envía, él va a saber de quién está enviando para poder recibir las informaciones. Ahora vamos a empezar a ver el código. Cuando uno se desconecta, también sabe el servidor cuál es el ID que se conectó y marca fuera de línea, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí los micrófonos y
Bueno, voy a ver en mi máquina hace un poquito mejor. Ver el código fuente. Y... Aquí. Entonces, aquí voy a dar proyecto. Bueno, un proyecto acá sería el servidor solamente tiene un PRG, sería librería, aquí. Entonces, inicia como un formulario, ¿verdad? Aquí todo crea el formulario y a partir de aquí sería el INI del formulario. Aquí le asigna. En el formulario tiene el objeto de MSCOM, tiene la propiedad, se llama local port, que sería el puerto local donde va a escuchar el servidor, donde lo va a iniciar, ¿verdad? En este caso va el 8080. Aquí van a poner qué puerto ustedes van a cambiar, ¿verdad? En este caso. En el siguiente ya hace el listen, que sería escuchar el puerto. A partir de aquí, cuando escucha el puerto, ya le escribe un mensaje, van a ver ahí en el cuadrito, que servidor iniciado. A partir de ahí empieza a esperar los clientes que se conecten, ¿verdad? Ahora, cuando, en este caso, este procedura CMD click es el botón, van a ver que arriba del servidor, un poco aquí, arriba del servidor hay un botón. Entonces, ese botón lo que hace es, eh, le envía un dato, que sería, send data significa para enviar datos desde el servidor a un cliente y le solicita la palabra ID info. Quiere decir que ID info es una función creada, que yo puedo decir hola, cómo está, lo que sea, ¿verdad? Pero en este caso hay un mecanismo que se utiliza eh, para que yo pueda comunicarme con los clientes, perdón, con los clientes y le voy a desactivar el audio. Ahí. Entonces, si yo le envío la palabra send data y en este caso la palabra guión bajo, ID info, guión bajo, es una palabra que voy enviando a todos los clientes que están conectados al servidor y cada cliente va a recibir esta palabra. Entonces, él va a identificar si el cliente va a tener una rutina dentro del socket que va a identificar ahí, que va a identificar qué va a hacer con el ID info, ¿verdad? Sería unas funciones, ¿no? Después tenemos conexión request, significa que cuando se va a activar, cuando recibe una petición de un cliente. Entonces, cuando recibe la petición de un cliente, lo que recibe como parámetro es un ID. Entonces, él genera un ID, el cliente genera un ID y le envía al servidor. Aquí el servidor lo que hace es crea un objeto temporal, es decir, un nombre temporal con el comando sys 2015 y le asigna como nombre del objeto, ¿verdad? Ahí va a crear, agarra el objeto y crea un objeto nuevo y en este caso sería la librería de WinSocket y crea un objeto más. Por cada cliente
que se vaya conectando al servidor, es lo que va a hacer, es va a crear cantidad de n clientes, ¿no? Una vez que creó el cliente, va a verificar si está conectado, ¿verdad? Si es diferente. Y si de lo contrario, si no está conectado, va a cerrar al cliente, ¿verdad? Si encuentra que uno de los clientes ya se desconectó, entonces verifica siempre los objetos y si uno de ellos está desactivado, ya elimina el objeto de la lista, ¿verdad? Y en este caso, cuando el objeto que estoy recibiendo voy a aceptarle, ¿verdad? Entonces aquí utilizo object accept, que sería el nombre del ID que estoy recibiendo. Entonces voy a enviarle, este sería un mensaje, voy a crear un mensaje y envío al cliente que estoy recibiendo, ¿verdad? A quien le estoy aceptando, ¿verdad? Entonces le digo que me envíe el ID server, que le estoy enviando el ID server con el objeto, no, el número del objeto y su nombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace en síntesis? Por cada cliente que se va conectando al servidor, él acepta y le envía el ID que le corresponde a ese cliente que está en el servidor. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, ¿me escuchan? Bueno, vamos a continuar. Sí, te Ahora, escucho. sí, bueno, estamos. Después, una vez que aquí, por ejemplo, en las próximas ediciones se puede hacer una continuación, que aquí faltaría la parte de autorización. Aquí se tiene que hacer un mecanismo, ¿verdad? De autentificación o famoso token, ¿verdad? Porque aquí directamente él recibe al objeto y ya la acepta, ¿verdad? Pues ahí hay que hacer una forma de que cada cliente tenga un token y solamente a los clientes que tenga el token se le acepta, ¿verdad? Bueno, pasando después al siguiente, aquí genera el objeto, que sería el WinSock. Y después tenemos, aquí todo sería toda la parte de definición de la clase. Aquí sí, este sí es importante. Acá está, empezando de acá. En este caso, el servidor tiene dentro del WinSock, hay unos métodos, ¿verdad? En este caso está el método, aquí vimos acá, conexión request, que sería para aceptar una conexión entrante. Y después tenemos la siguiente que es de datos, ¿verdad? Este procedimiento se ejecuta cuando uno recibe alguna información, que recibe un dato, ¿verdad? Cuando yo recibo un dato, lo que hago es, el getData es una propiedad que es para recibir el dato y lo almacena en un buffer, en una variable, ¿verdad? Aquí voy mostrando el mensaje, voy haciendo con CHR13, que sería Enter. Voy acumulando los mensajes que voy recibiendo, ¿verdad? Porque puedo recibir más de un mensaje, ¿verdad? De ese mensaje, yo tengo como yo no solamente puedo recibir textos, ¿verdad? Yo tengo un mecanismo que todo lo que yo reciba, solamente voy a procesar lo que recibo en signo menos y signo más, ¿verdad? Entonces la palabra que yo reciba entre estos dos, para mí va a ser un comando o una petición, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo recibo de un cliente la palabra ID, entonces a cada palabra que yo reciba le pongo un signo bajo y la palabra ID. Entonces, esa palabra ID significa
Aquí. Un cliente solicita su identificación para enviarle. Entonces lo que hace es que cualquier cliente que le envíe guión bajo, ese cliente, que sería en este caso, le va a enviar así. Guión bajo, ID y guión bajo. Así. Esto es un mecanismo que yo hice, ¿verdad? Que yo trabajé con hice unas reglas para que yo pueda recibir tanto del cliente como en el servidor, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con el WISOC, ¿verdad? Es solamente un mecanismo para que yo pueda dialogar tanto con el cliente como en el servidor, ¿verdad? Entonces, para mí, el ID es para que yo pueda yo recibo una petición de un cliente y quiere que el cliente yo le envíe esta petición del ID. ¿Qué ID yo tengo grabado en el servidor? Entonces, recibe el ID y como parámetro busca, en este caso, en el socket, en el objeto, ¿verdad? Que tiene el contenedor de los objetos de los sockets, si él está conectado. Verifica si está conectado y si está conectado le envía la palabra que está online y el nombre del socket. Entonces, si yo le envío, vamos a mirar acá, a ver, aquí yo tengo el servidor y le voy a enviar, voy a poner aquí, ahí. Voy a conectar desde el celular. Bueno, yo me voy a conectar. Voy a limpiar aquí y me conecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo? El servidor recibió la petición, procesó, le creó el ID 512 y le volvió a responder al cliente, ¿verdad? Al cliente le responde, este sería el guión bajo, ese es el objeto que crea dentro del servidor y le envía al cliente que su ID es tanto, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Verdad? Vamos a limpiar aquí. Ahí, ¿verdad? Entonces, si yo le escribo hola, para el servidor es hola y nada más. No hace ningún comando, ¿verdad? Él no reconoce nada esos comandos si yo le envío, ¿verdad? Si yo le envío hola, le voy a enviar, recibe hola, pero no hace nada, ¿verdad? Aquí no recibo tampoco ninguna respuesta, ¿verdad? Ahora, para que yo pueda recibir la respuesta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enviar así, en mayúscula, tengo que poner guión bajo, ID. Eh, le doy a enviar. Bueno, yo le envié aquí, le envié ID y que me contestó, el servidor me contestó ID online, que estoy en línea, y me envió mi identificador el que me corresponde a mí como cliente. ¿Se entendió? Sí, Juan Carlos.
Bueno, continuamos entonces. No sé si hay pregunta en el chat. Vamos a mirar un poco. No hay nada, ninguna pregunta en el chat. Bueno, continuamos entonces. Entonces, yo le envío un comando, en este caso el comando ID, recibe el servidor y me da la respuesta que estoy online y me envía el ID que me corresponde como cliente. Ahora voy a... Aquí. Ahí. Entonces, estamos aquí. Entonces aquí, cuando recibo el ID y aquí le envío de nuevo que está online y el número que le corresponde a ese cliente. Después más abajo hay unas implementaciones que son, en este caso, guión bajo, files, guión bajo. Es para poder transmitir desde un cliente al servidor archivos. Puede ser cualquier archivo, un archivo zip, un archivo DBF, un TXT o lo que fuere, ¿verdad? Y hace la misma cosa, en este caso, la implementación de esta rutina es lo que hace es, utiliza básicamente un compresor. Aquí sería comprimir, comprime y descomprime, acá está. Acá está descomprimir y aquí está comprimir. Entonces básicamente lo que hace es, cuando yo le pido, el cliente le pide archivos al servidor, lo que va a hacer es va a buscar ese archivo en el servidor y lo va a pedazar en pedazos. Yo le puse de 1 mega. Entonces cada pedazo, aquí está, el pedazo que va a pedazar por el archivo, ¿verdad? Y va a enviar uno a uno, que va a comprimir los pedazos que corresponda y va enviando, ¿verdad? Entonces aquí comprime, si va a verificar, comprime, da un error si el disco está lleno, pasamos y empieza a responder por cada archivo que va procesando, ¿verdad? Aquí hace la compresión, ¿verdad? Lleva el archivo que va comprimiendo en un temporal, escribe el archivo cada uno, ¿verdad? Que corresponde por cada pedazo y aquí le envía el archivo, ¿verdad? Ahora, eh, Javier en el chat. Sí. Aquí Javier, por ejemplo, dijo en el chat, eh, dice también, pero en este caso es para que el cliente envíe el ID de licencia. El servidor recibe, calcula el estado del cliente, sea como verificar su estado de cuenta o registro de licencia, y le responde si puede o no. Eso ya sería una implementación de justamente el ejemplo, ¿verdad? Cuando yo recibo, aquí yo puedo implementar, como en este caso ID, ¿verdad? O ya puedo implementar licencia o lo que fuere, ¿verdad? Entonces lo que hace es, el cliente le envía una petición, por ejemplo, registro o activar licencia, ¿verdad? Ya depende de cada uno. Y lo que va a hacer es cuando recibe el servidor esa petición, entonces él va a procesar, va a tener una lista o una base de datos, puede ser MySQL, MariaDB o cualquier otra base de datos. Verifica pues el ID del cliente, así que el ID le va a enviar, el cliente le va a enviar qué petición y qué ID tiene el cliente, ¿verdad? ¿Quién le está en este caso su ID sería su licencia, ¿verdad?
que sería único por cada cliente. Entonces, cuando le envía la petición al servidor, él va a procesar, este es el cliente tal y tal licencia. Va a buscar en la base de datos si está corresponde, si está activo, y si no, en este caso, si está activo, le envía la respuesta, sea OK o lo que fuere, ¿verdad? Y en el caso contrario, también puede hacer lo inverso, que sería si ya está fuera de licencia, ¿verdad? Entonces él procesa la información el servidor y le envía a cada cliente que ya se venció su licencia, ¿verdad? Bueno, aquí estaba explicando la parte de archivos, ¿verdad? Hacer una comprime en cada uno, ¿verdad? Y cada uno que comprime va enviando, ¿verdad? Ahora, él envía, ¿verdad? A cada archivo va enviando, va a hacer un loop y va a parar solamente cuando recibe la palabra OK, ¿verdad? Entonces va a recibir OK aparte del cliente y él le va a contestar fin. Entonces, a cada pedazo, si yo tengo 10 pedazos, le envío el primer pedazo y estoy esperando la palabra OK. Recibo la palabra OK, continúo, ¿verdad? Hasta que yo termine en el último archivo, yo le envío OK de nuevo al cliente y le envío la palabra fin. Si yo no le estoy enviando la palabra OK, en este caso, yo le estoy enviando el archivo, ¿verdad? El cliente está sabiendo que está recibiendo el archivo y hasta que no termine, entonces, en el último le envío OK, le envío el número, el ID del número, la respuesta y, en este caso, fin. Entonces, el cliente sabe que es el final del archivo, ¿verdad? Y cuando es el archivo final, ahí cierra el archivo y terminó. Después hay otras implementaciones que aquí justamente de repente se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer en un do case, por ejemplo, la palabra ID. En este caso ya está implementado este comando. Puede ser otra palabra ID info, ID SP, ID app y etcétera, ¿verdad? Entonces, en cada comando que yo reciba, tengo una rutina y una respuesta que puedo enviarle, ¿verdad? Y aquí ya están sería tanto para encriptar y para descomprimir el archivo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a probar. Vamos a minimizar este. Y aquí hay un comando. Dice conocer ID. Entonces, si yo envío conocer ID, le estoy enviando a todos los clientes que están conectados. Eh, Aquí, van a ver que voy a limpiar y voy a volver a enviar. Entonces en este caso está implementado conocer ID en el servidor. Entonces le envía a todos los clientes que esté conectado, le envía el comando _ID info. Entonces el cliente tiene que estar implementado esa rutina que cuando recibe ID info, él procesa la información y le vuelve a enviar al cliente, en este caso al servidor, la respuesta. Como en el celular no está implementado nada, entonces recibe y no envía nada. Ahora, si estamos dentro de aquí, acá. En mi máquina voy a abrir un cliente.
mover un poco lo... En un ratito voy a ver los micrófonos. Ahí. Bueno, continuamos. Entonces aquí en mi máquina, ¿verdad? En la parte de cliente, yo me conecto y me manda el ID que yo tengo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo le doy conocer ID en el servidor, aquí, aquí envía el número, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, vuelve a enviar el mismo número, ¿verdad? Van a ver que aquí ya también implementé justamente que cada cliente que se conecte, voy a mostrar arriba el ID que le corresponde a ese cliente, ¿verdad? Si yo envío un dato, acá recibe el servidor. Como la palabra connect no tiene ningún comando dentro del servidor, entonces no da ninguna respuesta, ¿verdad? Ahora vamos a ver la parte de código del cliente. Ya vimos la parte del servidor. Ahora vamos a ver la parte de cliente. Entonces muy común. Bueno, acá sería el formulario de cliente. Básicamente tenemos el control de MS-COM que está aquí, un timer que va esperando, va procesando todo lo que va recibiendo desde el cliente, del servidor al cliente, ¿verdad? Un timer. Entonces él espera alguna conexión, por eso está en un timer, ¿verdad? Aquí está un botón que sería para enviar. Y aquí, por ejemplo, le voy a cambiar. Un poco texto. Entonces acá sería div con punto texto punto valor. Bueno, aquí vamos a explicar lo que hace el cliente en este caso, ¿verdad? Hay dos comandos básicos que uno está dentro del timer y otro dentro del init del formulario, ¿verdad? Que serían en el init, un poco, uno, nueve, dos, aquí. Uno está en el motor enviar, que cuando envío los datos, tengo que ponerle el IP del servidor que va a ser, ¿verdad? En este caso el 05, y el puerto donde se va a conectar, ¿verdad? Y aquí la misma cosa, ¿verdad? Si yo me conecto al primero, antes de enviar, ¿verdad? Verifico si la conexión está activa, ¿verdad? En este caso, si no estoy, hacer el cierre y vuelve a conectar, ¿verdad? Una vez que conectó, aquí hice justamente, eh, puse unos parámetros y voy a conectarme a un servidor que va a ser, si el servidor está en VisualForce Pro, está en Python o está en Node, ¿verdad? En este caso va a ser el 1, es en este caso para VisualForce, ¿verdad? Entonces, si no se cumple el 2 y el 3, se va a cumplir, aquí sería conexión servidor VisualForce Pro.
9. Entonces lo que va a hacer es, va a enviar el comando que yo le ponga dentro del texto, ¿verdad? Aquí yo puse un asterisco que sería a todos los comandos que yo le envíe, tengo que enviarle con el comando que quiero, el ID que yo tengo, ¿verdad? En este caso de cada cliente su ID, y después un símbolo, y después el comando, en este caso, si el comando files tiene un parámetro, a partir de aquí le pongo el parámetro, en este caso el parámetro del archivo que voy a enviar. Le pongo la ruta, y este archivo lo que hace es, agarra este archivo, comprime el archivo, pedaza en parte, y le empieza a enviar al servidor. Le empieza a enviar el primer pedazo, el segundo pedazo, tercer pedazo, hasta completar todos los pedazos. Después tenemos cuando aquí, cuando recibe. Acá sería data, sería cuando recibo datos del servidor. En este caso voy a recibir la misma forma, es muy parecido al servidor, que sería, voy a recibir solamente comandos. Voy a verificar si lo que estoy recibiendo está entre signo menos, signo más, menor que, mayor que, y le digo, en este caso, si es un archivo, voy a ir procesando el archivo que estoy recibiendo, ¿verdad? Si no, voy a hacer pasar, y aquí. En este caso, si yo estoy recibiendo los archivos y recibo la palabra OK, y aquí termino el tema toda la parte de recibir archivos, ¿verdad? Después está la palabra, si yo recibo desde el servidor a mi cliente, ID, entonces voy a contestar. Si recibo esta palabra del servidor, voy a contestar con este. Entonces le voy a contestar, le envío el identificador que estoy recibiendo, mi configuración, y le envío dos parámetros, en este caso. Si recibo del servidor esta palabra, voy a hacer esto. Si recibo esta palabra del servidor, voy a hacer esto. Si recibo esto, hago esto. Y también, en este caso, si recibo esta palabra, ¿verdad? Voy a procesar la información y le voy a enviar la información, en este caso, el identificador que estoy recibiendo, ¿verdad? Entonces, ahí voy a enviar, ejecutar. Ahí. Entonces, ejecuto, ¿verdad? Y ahí ya recibo petición del servidor aquí. Entonces, cuando yo me conecto, automáticamente estoy recibiendo el último ID, que sería el 536, me corresponde a mí, ¿verdad? Y el servidor recibe y contesta con el número que me corresponde a mí, ¿verdad? En este caso aquí sería el 5M, sería el ID que me corresponde a mí, ¿verdad? Entonces va generando por cada conexión, va generando una conexión, ¿verdad? Ahora, si yo le envío la palabra, como estábamos haciendo, guión bajo, ID, perdón, sería guión bajo, ID, guión bajo, ahí. Ahí. Entonces, si yo le envío esa información al servidor, recibe y me vuelve a enviar la respuesta. Van a ver que este sería el nombre del objeto que está dentro del servidor,
y me manda el ID que me corresponde a mí como cliente, que sería este que está arriba. Entonces, tiene que haber la rutina en los dos. Así que la palabra que yo estoy enviando es como una función. Entonces, en ambos lados tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber en el servidor el que recibe, procesa la información, vuelve a enviar, y en el cliente también recibe la petición, procesa y muestra. Y si en el caso que hay respuesta, entonces procesa y vuelve a enviar la respuesta, ¿verdad? Y aquí también se puede conectar más de un cliente al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a habilitar otro cliente, este cliente 02. Eh, entonces vamos a ejecutar el cliente 02. Ahí ejecuté y voy a mostrar. El cliente, tenemos que cambiarle un poco. Aquí voy a hacer el cliente 02 está con otro puerto. Entonces, aquí le tengo que cambiar. Voy a buscar control F, 192. Aquí está con otro número que sería el 5. Voy a buscar el siguiente que sería este. Y ahí grabo. Ejecuto. Y ahí van a ver los dos clientes conectados, ¿verdad? Y aquí ya puede haber X clientes, ¿verdad? Entonces, a cada cliente que se conecta van a ver que generó otro nuevo ID arriba. Le genera aquí también en el servidor el nuevo ID, sería 596. El anterior es 536. Y en el caso que yo le envíe conocer ID, van a recibir los clientes y le envían la respuesta. Posiblemente este ID info no está implementado en el servidor. Posiblemente. Por eso recibe y no contesta. Ahora, si yo envío aquí un poco guión bajo ID guión bajo enviar, y en este caso envié la palabra connect, ¿no? En este caso tengo que modificar aquí. El cliente número 2 está enviar acá. Entonces tengo que ponerle from punto texto punto value. Entonces le digo guión bajo ID guión bajo y ahí, enviar. Ahí recibió y me devolvió la respuesta. ¿Verdad? Y aquí ya sería, habría muchas modificaciones, en este caso implementaciones.
Juan Carlos, la parte Sí. del, ¿cómo se llama? Del desvío del IP en el router, no sé si ya comentaste. No todavía. Ese es cuando uno quiere implementar ya en el servidor, ¿verdad? Así que el puerto, pero yo creo que la mayoría manejan esa, cuando uno tiene IP pública, ¿verdad? Tiene que abrir en el router que tengan ustedes su proveedor, tiene que abrir el puerto 8080 para la máquina 192.168.0.5. Y entonces para que pueda escuchar desde afuera. Esa sería una implementación ya de la parte de redes, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Que sería eh, para poder conectarnos a un servidor que sería en Node. Nos entramos por PuTTY, abrimos, nuestro número de servidor sería 192.168.0.115. Ingresamos el nombre del usuario, contraseña. Aquí sería, vamos a cambiar un poco server.js. Bueno, ahí van a ver que está implementado un servidor, ¿verdad? En Node, ¿verdad? JS, y está escuchando el puerto, es decir, el puerto donde él está, ¿verdad? El IP de la máquina. En este caso el IP de la máquina es el 115 y el puerto es 8080. Aquí tengo que cambiarle para nuestro cliente de Fox, tengo que cambiarle el puerto, en este caso el IP, ¿verdad? En este caso. Ay. Y esto. Entonces, si queremos usar este servidor, pues tengo que cambiar, buscar la palabra 192, buscar, acá tenemos el 5, le cambiamos por otro servidor que es el 115 y buscamos el siguiente también 115. Escucha el mismo puerto, el 8080. Entonces ahí voy a cerrar, voy a ejecutar. Y van a ver que aquí entonces se conectó al servidor y al conectarse él recibe la respuesta hola 192.169.101 y el identificador que le va a corresponder a este cliente. Y es casi la misma implementación que estamos haciendo en Fox, ¿verdad? Pero ahí en este caso va a ser el cliente en Fox y el servidor está en Node.js. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar el código del servidor. En este caso, vamos a parar. De la misma forma, acá también yo puedo escribir, por ejemplo, escribo ID, enviar, y recibo la palabra true, ¿verdad? Por ejemplo, escribo hola, enviar, y recibo verdadero, ¿verdad? En este caso, el ejemplo no está implementado todo lo que está implementado en el servidor de Fox, pero es posible, ¿verdad? O sea, hacer la misma forma, ¿verdad? Hacer el que reciba un comando, recibo ese comando y proceso la información y una rutina hago, ¿verdad? Aquí voy a parar este servidor y nano server.js. Vamos a ahí.
este servidor escrito en JS. Y hace la misma, casi la misma forma, ¿verdad? Van a ver que aquí le pone cuando el node, en este caso la rutina socket del node, hay que indicarle dos métodos. Van a ver que aquí se le pone net. Y en el caso que sea, por ejemplo, voy a escribir aquí. Eh, acá. Eh, sería barra barra. Aquí sería. El node tiene, JS tiene dos métodos, que sería el web socket y en este caso el win socket. La diferencia es que el WinSock es por puerto, ¿verdad? Por puerto abierto, una combinación TCP/IP. Y el WebSocket también es la misma cosa, parecido, solamente a través web, ¿verdad? A través de web, ¿verdad? Y aquí se le tiene que cambiar el parámetro, ¿verdad? Si voy a usar net o voy a usar web, en este caso, para el node, ¿verdad? Y después también aquí hace la conexión, acá crea el objeto, ¿verdad? Cuando crea el objeto, envía, en este caso, el console log sería para mostrar el resultado en la pantalla, que muestra que sí ha sido conectado tal cliente, ¿verdad? En este caso. Y en este caso, cuando se conecta el cliente, le envía la palabra hola. Aquí yo puedo cambiar. Puedo ponerle cliente conectado. Ahí. Entonces, acá recibo, tengo también la rutina de data, que sería lo que estoy recibiendo del servidor. Ahí. Sería data, sería lo que estoy recibiendo. Si recibo la palabra salir de un cliente, lo que voy a hacer es mostrar y hacer comando salir recibido. Y lo que voy a hacer es cerrar la conexión del cliente. Entonces, el cliente está pidiendo salir. Entonces, yo proceso y le digo salir y cierra la conexión. Acá sería destruye la conexión y en este caso crea también más o menos parecido al Fox, crea una matriz con todas las conexiones que se va creando ahora. Entonces en esa matriz, aquí en esta matriz, lo que va a hacer es buscar la matriz y va a borrar también el nombre del cliente que se conectó. Es muy parecido, ¿verdad? Y aquí también cuando en este caso recibe las peticiones, no está implementado ningún comando, nada. Solamente él recibe los comandos del cliente. Y en este caso, cuando se desconecta un cliente, identifica cuál es el cliente que está conectado, también hace la palabra desconectado y borra al cliente que se desconectó. Si hay más de 10 o de más de un cliente, le desconecta al cual se fue, ¿verdad? Y en este caso hace la petición por el número localhost al 8080 y cuando empieza a listen, que sería para revisar abre el puerto y empieza a mostrar quién está conectado, debe ser creado en tal cosa. Entonces voy a grabar control X, yes, y voy a ejecutar. Entonces ahí, cuando ejecuta, muestra la palabra creado en, y ahí está esperando a los clientes que se conecten, ¿verdad? Si yo conecto desde el celular, aquí, voy a limpiar este y arriba voy a cambiar el número del
servidor. En este caso va a ser 115. Al puerto 8080, el mismo puerto. Aquí le doy conectar. ¿Y qué me dice? Que está conectado el cliente 192.168.104 y el número ID que le va a corresponder a ese cliente. Si yo conecto desde Fox, ¿no? En este caso tengo que enviarle la conexión y aquí me creó otra conexión. Van a ver que el IP cambia de acuerdo al cliente que está conectando y el ID también va generando automático, ¿verdad? Y así X clientes, ¿verdad? Puedo tener 5, 10, 20, 30, hasta donde aguanta mi servidor en memoria para poder tener todos los objetos conectados. Y así como dijo Javier, en este caso estoy trabajando en localhost, ¿verdad? Y en el caso de que quiera conectar a través de internet, tengo que tener una IP pública. Y esa IP pública tengo que en mi servidor, en mi router, tengo que abrir el puerto 8080 y desviar a la máquina que va a ser el servidor de socket, ¿verdad? En este caso, la máquina 115 en este caso, ¿verdad? Para poder recibirlo. Una IP, Juan Carlos, una IP pública, hay que Sí, hablar también de eso, de los costos. ¿Una IP pública o un no IP activo? sí. ¿Verdad? Ese servicio que es gratuito que funciona muy bien también. Sí. El tema en algunos países funciona bastante bien el no IP, porque generalmente los proveedores hacen que el router del cliente sea bridge, la colocan como bridge. Entonces él puede recibir las peticiones de afuera y caen en el servidor, en el router, y de ahí yo puedo desviar a la máquina interna. Muchos proveedores de muchos países habilitan el bridge sin tener IP pública. Entonces, al no tener IP pública, es lo que cambia el router, va cambiando su número. Así que a cada conexión o cada desconexión del router se apaga la luz o reinicia, ese router va a tener otro número de salida a internet. Entonces, ahí en ese caso se utiliza, que dijo Javier, el no IP. El no IP es un servicio que lo que hace es te crea un dominio, un nombre unido a tu IP de ese momento que tenés en tu equipo, ¿verdad? En el router. Cuando el router cambie de número, actualiza en el host, en el hosting, ¿verdad? Y ese nombre siempre va teniendo el mismo nombre, va uniendo con el IP del router que tenga en ese momento. Así que si cambia el IP, actualiza en el nombre y ya tenemos acceso otra vez a la, al equipo, ¿verdad? Aquí, acá sería no IP, no me acuerdo este. Creo que más de uno conocen esta página, ¿verdad? El no IP. Eh, no sé si tiene. Anteriormente tenía un servicio gratuito, ahora no sé si tiene, ¿verdad? Sigue siendo Eh, gratuito. tiene también. Entonces, lo que uno hace es que se registra, ¿verdad? En la página y aquí coloca, por ejemplo, vamos a suponer SRB NAS y elige el hosting que uno quiere, que sería o CITES o uno lo que fuera, ¿verdad? Entonces, verifica si está libre y permite inscribir su cuenta, ¿verdad? Entonces, si uno teniendo la cuenta activa, en este caso, vamos a cerrar.
Entonces, este nombre, con este dominio, si tenemos activo, ahora él va a desviar cuando el usuario coloque este nombre y el dominio, lo que va a hacer, va a desviar a nuestro servidor, a nuestro IP público, y nuestro IP público va a ingresar al router y del router va a desviar a nuestra máquina interna donde está nuestro servidor de Winsock, ¿verdad? Ese sería el servicio, puedo decirte, eh, básico, ¿verdad? No solamente hay el no IP, hay varias otras herramientas, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Y también inclusive se puede usar este, eh, una VPN, ¿verdad? Solamente que ahí la VPN hay que instalarle a cada cliente que quiera utilizar, tiene que estar activo en la VPN. Así que ya no tenemos IP pública, ahora tenemos una VPN que sería solamente a clientes conectados, ¿verdad? Y en el caso que un cliente quiera conectarse a nuestro servidor, tenemos que crearle la conexión, autorizarle, haciendo la configuración, y ahí a partir de ahí él se puede conectar de la máquina donde nosotros le autorizamos, ¿verdad? Y él se va en cualquier parte, no puede conectarse a nuestro servidor, ¿verdad? Tiene que ser solamente con creación de la conexión VPN, ¿verdad? Bueno, a partir de aquí, si hay alguna pregunta, una duda, algo que no quedó claro. Eh, El componente es como ya el componente que necesita estar registrado en el equipo para que funcione el... sí, acá está, ¿eh? Yo tengo un archivo que se llama library files, que sería, él registra todos los OCX que generalmente se utiliza. En este caso está el MSCOM, que sería este. Y el MSCOM se registra en la máquina. Una vez que se registre y está bien registrado, no hay inconveniente, ¿verdad? Ya podemos utilizar la librería, ¿verdad? Como dije, en algunas máquinas, el componente MSCOM tiene problemas en la parte cuando uno diseña o cuando quiere ejecutar en modo de diseño, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando yo quiero ejecutar me va a dar un error de licencia. Me dice que el objeto no tiene licencia o algo así por el estilo de eh, su error, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando tenemos ese error, podemos registrar el mscon y registramos el winsock.rec. Sería el componente de registro de winsock y de mscom. Y con estos dos ya tenemos eh, solucionado el problema de diseño, ¿verdad? Porque generalmente en tiempo de ejecución no tiene inconvenientes, pero sí en tiempo de ejecución en algunas máquinas tiene ese inconveniente. El MS Sí, Win SSK. Juanca, el MS Win SSK es. ¿cuál? MS Win SSK, sí, ese es. Punto OCX. Sí. Pero yo nunca tuve problemas con ese. Y como digo, en algunas máquinas da inconvenientes. Todas las máquinas son iguales. Generalmente cuando uno instala el Office es lo que crea inconvenientes. Que cada versión del Office muchas veces registra estos componentes y ahí hay inconvenientes. O alguna aplicación que utiliza el mismo componente registra y ahí ya tenemos inconvenientes. Pero este también creo que trae el Visual Fox Pro. Él registra cuando instalamos el Visual Pro. Por eso que no vamos a tener problemas en nuestros equipos, como, Mm, como tenemos instalado el Visual Fox Pro, pero sí, en el equipo del cliente donde no tenga instalado el Visual Fox Pro, va a necesitar registrar manualmente o con la forma que uno quiera sí, esta OCX. sí. Y después tenemos la opción de tener, por ejemplo, tanto Python
como Node y otros lenguajes, que no solamente ellos, ¿verdad? Utiliza también el WinSock, ¿verdad? Entonces, al tener WinSock, tenemos un gran abanico de posibilidades de implementar muchas cosas, tanto en dispositivos móviles y tanto en web, ¿verdad? El Node, por ejemplo, él trabaja sobre páginas web, sobre web, ¿verdad? Entonces, al tener web, podemos hacer un cliente web que se conecte al WinSock desde Fox, sin ningún inconveniente, ¿verdad? Y también podemos hacer una página web. En este caso, bien, acá tengo un ejemplo. Eh, creo que era este. Eh, CD, este, sí, nano, ah, JS. Eh, este es otro. Parecido es, solo que este es, necesitamos instalar MongoDB. Todo un rollo. Creo que era un poco... ¿dónde habré puesto? Bueno, vamos a implementar. Creo que yo anoté. eh, un poco. eh, simple se llama. No te voy a abrir. Es el que he visto que probé y funciona bastante bien. Un poco. Este no era el que he visto. Bueno, que era este. Ah, mira, vos. Este tampoco no era. Entonces era el primero. Vamos a ver aquí. Eh, mm, vamos a ver un poco así. No me acuerdo bien si era. Le copiamos aquí el link. Le decimos hit, clone. Ahí copia el proyecto. Aquí está el nombre. Le digo eh, index, poco, ah, estoy instalando.
¿Cómo era este? No, era este. Un poco. Aquí probé esa. Un poco. También está en nuestra carpeta. Em, poco. Este es el mismo que yo ya mostré. Eh, un poco cuál era. Este para mí que era. ¿A qué? ¿Cómo me parece? No, era este. El lástima perdí ese. No anoté el. eh, Lástima que perdí. Voy a ver si era este. Había uno implementado. Ah, eh, ahí. Este era. De server. eh, server.js. Este. Entonces se me dice que está escuchando en el puerto 8080. Entonces, este sería el 115. Y aquí sería 192.115.80.80. Y no funciona. ¿Qué calidad? Eh, está cambiado el. Ya. Acá voy a editar. Ah, server.js. Acá van a ver. eh, como le dije, este está para, si vamos a conectar desde Fox, le ponemos net. Y si le vamos a conectar desde web, HTTP. Ahí cerramos control X y enter. Ahí. Vale. Eh, la- Vamos a ver un poco. Eh, no grabé, por eso que no.
No anoté el nombre. Voy a buscar. Aquí tiene que estar. Ay, un poco. Este no me queda. Ahí estaba como Efraín Rodríguez. Hay Creo uno que que era. decía app, ese no dice Ah, application. este creo que es. Ya decía. Entonces se ve. eh, bueno, voy a copiar. eh, no, no, este es el que yo, como decís, no era el que yo quería. Eh, es eh, este es Rodríguez, me dijiste, ¿no? Es también la misma. Qué lástima que no guardé. Bueno, qué lástima. No me acuerdo. Yo había bajado uno que he visto que esto, que era web y era muy bueno. Que- y probé justamente que se conectaba con Fox y perfectamente conectaba. Eh, bueno, entonces, como estaba diciendo, si puedo implementar en Node o en Python en este caso, Python permite hacer aplicaciones móviles. Entonces, tener una aplicación móvil con Socket abre un abanico de posibilidades enormes para VisualFox, para poder comunicarse una aplicación estando en móviles con una aplicación estando eh, en VisualFox por un puerto TCP/IP. Entonces vamos a